Apreciados hermanos y amigos, un saludo especial en el nombre del Señor. Me alegra muchísimo que este maná esté llegando a tantos lugares y a tantos hermanos y aún amigos que todavía no tengo el gusto de conocer, pero seguro que en su momento podremos darnos un apretón de manos y un abrazo y, y agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de meditar en su palabra y compartir con todos ustedes estas sencillas y modestas reflexiones. Espero que la de hoy también sea de bendición para ustedes y me alegro que la estén compartiendo con sus contactos, sus amigos, porque de verdad que la palabra de Dios tiene un efecto refrigerador, calmante, tranquilizador, lleno de paz y de esperanza. Así que gracias a Dios por su palabra. Para ustedes hoy en el capítulo 1 de Josué, los versos 3 y 4. Se había muerto ya Moisés, ahora Josué estaba al frente del pueblo y así como a Moisés le correspondió liderar el éxodo, a Josué le correspondió el tiempo de la conquista. Era una tierra prometida que Dios les había dado. Y dice la Biblia que al pasar el Jordán empezaba toda la época de la conquista. Pero me gusta mucho la expresión cuando dice que ya Dios les había entregado la tierra. Así dice, verso 3, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Allí hay dos expresiones interesantes. La primera es que aparece la expresión conjugada en el pasado. Dice, yo os he entregado. No dice, yo os la voy a entregar. Es un hecho. Las cosas de Dios son un hecho, no por lo que Él va a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Y aquí vemos con claridad cómo esa promesa de ese gran territorio para la descendencia de Abraham no estaba en el futuro, era ya algo que estaba hecho en el pasado. Yo os he entregado. Así es, las cosas de Dios son así. No es que Él lo va a hacer, Él ya lo hizo. Y lo otro que me parece aquí interesante es que pone una condición. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Como quien dice, ahí delante de ustedes está todo el territorio, pero solo será lo de ustedes lo propio, aquello que logren pisar. Interesante esa reflexión. Porque al lado de ese terreno desocupado para Cristo existe también el territorio sin reclamar y sin pisar. Y eso no solamente le ocurrió a Israel, resulta que en la historia de Israel estaba esto muy claro. La tierra Dios ya se la había dado a Josué y a todo el pueblo que estaba en el momento, pero la condición era que ellos tenían que pisar la tierra, tenían que pisarla. Y sabe que mirando en la historia, ellos solamente cumplieron una tercera parte de la promesa. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la disposición de caminar todo el territorio. O sea, ellos obtuvieron exactamente lo que midieron, pero no más. Es extraño. Es extraño. Dios se las dio, la tierra grande, hermosa, amplia, pero lo que ellos lograron obtener fue prácticamente un tercio de lo que Dios les había dado, pero cuando uno mira fue que un tercio fue el que ellos pisaron. Bueno, pero eso qué implicación tiene para nosotros.
Resulta que hay una cantidad de promesas que Dios a nosotros también nos ha dado. Y acuérdate también lo que hemos dicho en otras ocasiones. Hay que creerle a Dios, pero hay que creerles a sus promesas. Así que creer en las promesas de Dios es creer en Él. Creer en las promesas de Dios es creer en su presencia. Usted no puede decir yo le creo a Dios, pero no creo en sus promesas. Es que sus promesas son de alguna manera la personificación de su presencia. Por eso es que nosotros hoy también tenemos cualquier cantidad de promesas, solo que no las hemos logrado. Y puede ser que también nos está pasando lo que le pasó a Israel. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y en negativo sería, y lo que no pise la planta de vuestro pie no será vuestro. La invitación hoy entonces es a que pisemos las promesas de Dios. Pisar las promesas de Dios en el lenguaje que estoy usando significa apropiémonos de las promesas de Dios. Apropiémonos de ellas. Y escúchame, y toda promesa de la que tú te apropies se verá cumplida. De la promesa que tú ignores o la promesa que no te interese, la promesa que no pises, pues no se va a cumplir en ti. Es decir, es prácticamente la misma circunstancia. La misma circunstancia. ¿Qué le dijo pues Dios a Josué? Todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te lo he entregado. Y fue después que él como que le hace un bosquejo a la tierra prometida y pone pues esa condición. Ellos tenían que marchar por la largura y la anchura de ella y medirla con sus propios pasos. Yo no sé cómo vives tú con respecto a las promesas de Dios. Creo que esa es una gran parte de la vida cristiana. Es que la vida cristiana en sí está basada es en una promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Por qué estás tú en los caminos de Dios? ¿Por qué estás buscando de Dios? Porque le crees a sus promesas. Es que la vida cristiana sin promesas no tiene sentido. Es decir, la vida cristiana sin promesas sería sencillamente un modo de vida filosófico, como mucha gente que tiene unos estilos y unas costumbres de vida, pero sin ninguna trascendencia. La vida cristiana es diferente a cualquier otro movimiento porque la vida cristiana tiene algo que se llama promesas. Y esas promesas es lo que marca en nosotros la trascendencia, es decir, el en dónde estamos y el para dónde vamos. Y eso lo tenemos que creer. Los hijos de Dios tenemos que ser gente de fe, gente que cree, porque esto sin creer no funciona. La vida cristiana, si uno no cree, no funciona, porque aquí todo se hace es por fe y para fe. Aquí los ojos no nos sirven. Aquí la visión, la vista no sirve. En esta dimensión de la vida cristiana, los ojos no nos sirven. Aquí hay que andar siempre por fe. Estaba yo mirando aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, cómo es de claro también el escrito. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas, mire cómo dice, todas las cosas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero mire usted cómo es de similar esta palabra
a la que leímos en el capítulo 1 de Josué. En Josué 1 dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Y aquí dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas también. Así que observa la similitud entre lo uno y lo otro. Ellos tenían que pisar la tierra, apropiarse de ella y era de ellos. Igualmente a nosotros. Nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas y pisarlas y apropiarnos de ellas. Y lo otro es, el territorio que le prometió Dios a Abraham fue inmenso, enorme, amplísimo. Igual aquí también para nosotros hay una totalidad, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Observe que está incluso conjugado en el mismo verbo pasado. Todo lo que pisare os lo he dado. Y aquí dice, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que hermano, esto es una similitud grande. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo que le pasó a Israel, porque Israel pisó solo un pequeño territorio y todo lo que pisó fue de ellos. Y lo que no pisó, no lo tienen. ¿En manos de quién está? De terceros. Y ese ha sido un gran problema en Israel, porque no tienen todo lo que Dios les dio. ¿Por qué? ¿Culpable Dios? No, culpable ellos que no pisaron el territorio. O como se dice en el argot de la fauna, hay animales que marcan el territorio, lo marcan. Igualmente, Israel tenía que marcar el territorio. ¿Cómo? Caminándolo. No lo hicieron, lo perdieron. ¿Que Dios se los va a devolver en alguna ocasión? Sí, pero en su momento no lo han tenido. Nosotros como hijos de Dios estamos en la misma condición. No sé si me exagero diciéndote, hay que marcar nuestro territorio. ¿Cómo? Mirar las promesas que Dios nos ha hecho y apropiarnos de ellas. Esa segunda carta pues de Pedro es nuestra tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida de nosotros? Las promesas que Dios nos ha hecho y están abiertas para nosotros. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Así lo que tenemos que hacer es sencillamente medir el territorio con los pies de la fe. Aquellos lo medían con sus pies físicos, literales. Nosotros lo medimos con los pies de la fe que cree, de la obediencia que cree, que la reclama y que se apropia de esa forma. Ese es el llamado hoy. Y vaya palabra interesante, hermano. De verdad que uno a veces eso no lo piensa, no lo cree, pero las promesas hay que apoderarnos de ellas. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado alguna vez posesión de las promesas de Dios? Tal vez no. A veces vemos las promesas de Dios y las dejamos volátiles, pero no, las promesas de Dios hay que aterrizarlas, hay que echarles mano, hay que apropiarnos de ellas. Este es un territorio magnífico para que la fe pueda poseer y por cuya largura y anchura hemos de caminar. Pero a veces la fe como que no nos alcanza para eso. La fe nos alcanza para dar 2 o 3 pasos y eso es lo que logramos. Que Dios nos ayude a avanzar mucho más. Entremos, hermano, a poseer toda la herencia nuestra. La herencia de Israel era tierra y la herencia de nosotros está en las promesas. Lo que tenemos que hacer es elevar nuestra mirada a todos los puntos cardinales y así como Dios le dijo a Josué, nos dice a nosotros también, todas las promesas os han sido dadas, todas las cosas han sido dadas. Así que donde quiera que Judá pusiera su pie, eso le iba a pertenecer. Donde quisiera Benjamín poner su pie, eso sería suyo. Y cada uno pues obtendría su herencia al poner su pie sobre ella.
¿No crees, hermano, que cuando alguno de ellos pusiese su pie sobre algún territorio, no sentiría instantáneamente y por instinto el decir, esto es mío, esto es mío? Pues hermano, aquí hay riqueza de Dios y hay promesas en abundancia, hay promesas que no fallan, como dijo Primero de Reyes capítulo 8, verso 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado, ninguna. Las promesas de Dios son garantizadas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para cumplirlas. Hablando de Abraham, en la carta a los romanos dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y las promesas de nosotros están fundamentadas es en Cristo. El apóstol Pablo dijo que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esa es la gran verdad. Así que hermano, yo te quiero invitar a que a partir de hoy acostumbrémonos, entremos en esa nueva dinámica en la vida cristiana, porque a lo mejor llevamos muchos años en la vida cristiana y no hemos aprendido a pisar las promesas. Y usted, amigo, que todavía no se ha convertido al Señor, pues déjeme decirle que al frente suyo hay un territorio hermoso de cosas lindísimas que ya Dios también se las dio. Así que te invito a que pisemos las promesas, apropiémonos de ellas, porque todo lo que pisare la planta de tus pies de la fe será tuyo. Te lo declaro en el nombre del Señor y espero que todo esto se cumpla. El pastor Héctor Betancourt te da un saludo especial y te deseo una semana maravillosa.